30 de novembro de 1803 partiu da Coruña a corbeta María Pita, coa expedición que se propuso elevar a vacina da viruela aos distintos territorios que dependían da coroa española. O navío partiu con 37 persoas a bordo, entre as que estaban o médico Francisco Javier Balmis, a enfermeira galega e reitora do Orfanato da Coruña Isabel Zendal Gómez e 22 nenos, a maioría procedentes do Hospital da Caridade da Coruña e de Santiago. Este proxecto é coñecido co nome de Real Expedición Filantrópica da Vacina e considérase como a primeira expedición sanitaria internacional da historia. Pero tamén é coñecida esta expedición non só por levar por primeira vez o tratamento contra a viruela ao continente americano, senón tamén polo que supuxo en regular a súa difusión, creándose polos distintos territorios xuntas encargadas de asegurar a conservación e a utilización da vacina. Para conmemorar esta data, contamos hoxe coa presencia do historiador e escritor Javier Moro, un escritor cunha longa trayectoria e con distintos recoñecementos públicos, entre eles o Premio Planeta, e que conta entre as súas obras coa novela A Flor de Pel, na que relata os feitos desta expedición. A Javier Moro temos de agradecer este relato e o altofalante que deu coa súa obra a figura da galega Isabel Zendal, que é a considerada pola Organización Mundial da Saúde como a primeira enfermeira da historia en misión internacional. E, por suposto, queremos agradecerlle tamén a súa intervención connosco no día de hoxe. Neste momento, probablemente máis que nunca, é necesario lembrar a importancia deste fito histórico e tamén dunha iniciativa de vacinación como esta. Debemos lembrar que a viruela é a única enfermedade contagiosa que a humanidade conseguiu erradicar, e así está declarado pola OMS desde 1980. As vacinas son medicamentos que nos permiten erradicar enfermedades ou, cando menos, protexer con elas a saúde dos cidadáns. Forman parte dunha responsabilidade individual de protección de cada persoa e dos seus familiares, pero tamén colectiva para evitar a circulación do virus. Por iso tamén contaremos nesta xornada coa intervención do Dr. Federico Martínón Torres, xefe do Servicio de Pediatría da Área Sanitaria de Santiago e coordinador do Centro Colaborador da OMS en Seguridade Vacunal, e ao que lle agradecemos, por suposto, tamén a súa participación. Os cidadáns galegos teñen dado durante estes últimos tempos unha lección de comportamento exemplar cunha acollida e cunhas tasas de vacinación frente ao COVID-19 entre as máis altas do mundo. Esperamos que siga sendo así e con noso compromiso, entre todos, sexamos capaces de combater eficazmente esta pandemia. Un 30 de noviembre, esta vez de 1803, salía del puerto de La Coruña una goleta llamada María Pita con un cargamento muy especial, desde luego muy original. Había en las bodegas montones y montones de viales médicos, instrumental de medicina, instrumental para vacunar, lancetas, y como pasajeros estaba un grupo de 22 niños gallegos del Hospicio de La Coruña con una enfermera llamada Isabel Zendal, la mujer responsable del bienestar de aquellos niños. Aquella fue la expedición quizá más original, más loca, se puede decir, del Imperio Español, y también fue la última, y quizá la que más resonancia tuvo, la que más eco tuvo en el porvenir de la humanidad. Porque esa expedición no solo sirvió para que aquellos 22 niños huérfanos del Hospicio de La Coruña llevasen en su brazo la vacuna viva, porque la transmisión era de brazo a brazo, es decir, que inoculaban a un niño, este niño estaba ya vacunado, a los 8 días le salía una pústula, de ahí extraían ese líquido vacunífero y se lo pasaban a otro niño, de manera que habían ganado 2 semanas. Con 22 niños, era el cálculo que había hecho el director de la expedición, el médico Francisco Javier Balmis, cruzarían el Atlántico. Aquella era una expedición que iba a compartir una invención que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, la vacuna contra la viruela. ¿Por qué? Porque la viruela hacía estragos en América, en una población indígena que no tenía inmunidad para
defenderse de ella. Y entonces fue llamada la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, pero que fue mucho más que una expedición, porque los directores de aquella increíble hazaña, tanto el médico Balmis como el otro médico Salvani, como Isabel Zendal, fueron con la idea de aplicar la vacuna con el fin de exterminar la enfermedad. Y fueron con un plan, y ese plan consistió en la primera campaña de inmunización masiva de la historia. Ellos son los responsables de haber inventado la vacunación. La vacuna ya había sido inventada por un médico inglés, muy genial, pero la vacunación, es decir, la organización para que se inmunice a los niños al nacer, para que se enseñe a inmunizar a la población, para que haya todo un sistema que permita que se tenga la lista de todos los inmunizados, aquello que permite que se acabe con la enfermedad, eso lo diseñaron los miembros de aquella expedición. Por eso fue tan importante, por eso marcó un antes y un después en la historia de la medicina española y yo diría que mundial. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud reconoce a Isabel Zendal como la primera enfermedad en misión internacional. Y es siempre bueno recordar a hoy, este 30 de noviembre, que aquella gente, aquellos niños, sobre todo eran los más débiles de la sociedad, los más vulnerables, se utilizaron para el bien de la mayoría de la humanidad. No está de más recordarles en el día de hoy, porque queriendo a nuestros héroes, nos queremos a nosotros como sociedad. Y es un acto de mera justicia el devolverles el lugar que tendrían que tener en la historia. Y no me refiero solo en la historia española, sino en la historia de la humanidad, porque al fin y al cabo ellos fueron allí, cruzaron grandes peligros, se sacrificaron por el bien de todos. Y si hoy la campaña en España de vacunación contra el COVID es un éxito reconocido por todas partes, es porque tenemos tradición. Y esa tradición, señores, se inauguró un 30 de noviembre de 1803, cuando la corbeta María Pita salió del puerto de La Coruña. Pues como decía Javier, Galicia ha jugado un papel muy relevante en la historia de la vacunación. Y lo que comenzamos hace ya más de 200 años y fue el inicio del fin de la primera enfermedad en humanos que erradicamos, la viruela, hoy tiene su continuidad en el éxito de las vacunas que conocemos y el posible éxito de otras vacunas y que están ahora mismo en desarrollo y en los que Galicia también juega un papel importante. Y es que podríamos hablar que de la expedición Balmis caminamos ahora a lo que podríamos llamar la expedición NTV-BAC. Realmente, desde la expedición Balmis hasta ahora hemos logrado el desarrollo de múltiples vacunas que se cifran en cantidades, en números tan significativos como los que se pueden ver en esta diapositiva, ¿no? Las vacunas que tenemos han evitado al menos 700 millones de casos de enfermedad y esto es antes de la COVID. Y ciframos que en el momento prepandémico, con las vacunas de las que ya disponíamos, se evitan 5 muertes cada minuto, una cantidad nada despreciable, ¿no? Estos son datos de uno de los líderes mundiales en vacunología, como es Rino Rótulo. Pero además hemos aprendido cómo es el mundo a falta de solo una de estas vacunas. Y esto que acontecía hace apenas un año ha cambiado significativamente desde que disponemos de vacunas. Aquí vemos la situación de España. En azul es la curva de infecciones detectadas, la incidencia acumulada, y en rojo el número de muertes por COVID. Antes de la vacunación solo éramos capaces al principio de contar muertos y apenas teníamos capacidad de diagnóstico. Luego éramos ya capaces de adecuar nuestro diagnóstico, pero no teníamos capacidad de evitar los casos. Comenzó la vacunación y las curvas se disociaron y vemos claramente cómo, aunque seguimos detectando las infecciones, ya no se traducen en casos graves, en casos letales. Esto es lo que las vacunas hacen. Y esto lo podemos ver ya a nivel europeo también. El mapa de colores de vacunación, a más intensidad, más cobertura vacunal, y el mapa de incidencia acumulada de muerte por millón. Y vemos que a mayores tasas vacunales, la incidencia de mortalidad por millón es más baja. Es decir, una demostración
a gran escala de que las vacunas funcionan, pero también lo podemos ver en el estilo más local. Estos son los datos de Galicia, de los 2 primeros millones de gallegos vacunados. Y aquí podemos observar cómo las cifras de funcionamiento de la vacuna son espectaculares, con datos siempre por encima del 90-95% para prevenir muerte, ingresos en UCI, hospitalización. Y aquí hablamos de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestros mayores. Realmente estos son los éxitos de las vacunas, pero estamos viendo también que la pandemia todavía no ha terminado y que las vacunas juegan un papel fundamental, pero si no llegan a todas partes, pueden seguir surgiendo nuevas variantes. Ahora la noticia es el Omicron, pero pueden ser otras las variantes u otras las enfermedades que puedan surgir. Con lo cual no basta con que tengamos vacunas. Las vacunas solo funcionan si se utilizan y para ello tienen que llegar a todas partes. Y en este momento vemos cómo los países más desarrollados, los que tienen un color más oscuro, son los que mejor se están defendiendo frente a la COVID porque tienen las coberturas vacunales más elevadas. Pero todavía existen muchas zonas del mundo que no tienen acceso a las vacunas. Y eso es lamentable en términos de equidad, pero también supone un problema incluso para los países que van más desarrollados con la aparición de nuevas variantes. Pero no todo es COVID y, desde luego, el desarrollo de nuevas vacunas tiene una cadencia exponencial, como podemos ver aquí. Y esto era hasta 2010, con las nuevas plataformas como las de ARN mensajero o otras que han surgido antes ya de la pandemia, pero que se han potenciado con el desarrollo de vacunas durante la pandemia. Posiblemente nuestra capacidad para obtener más y mejores vacunas se ha multiplicado exponencialmente. Eso es una gran noticia y dentro de estas grandes noticias está una vacuna que es zaragozana, que aquí tenemos al maestro y creador de esta vacuna, Carlos Martín, y que se está desarrollando en Galicia, concretamente en Biofabri, por el Grupo Zendal, y que es posiblemente la vacuna más prometedora para acabar con una de las grandes pandemias, que es la tuberculosis. Y realmente esta vacuna puede ser la expedición anti-VIVAC, la que marque el antes y el después de lo que es una de las enfermedades más terribles y para las cuales todavía no hemos podido obtener una solución a través de las vacunas. Lo cual tendría también su romanticismo pensar que si un día desde Galicia partió la expedición Balmis, ahora parta la expedición anti-VIVAC con una primera parada posiblemente en Guinea Ecuatorial. Y termino con una idea clave. Lo importante para que las vacunas funcionen es que se utilicen. La mayoría de la gente hace lo correcto y en particular en Galicia somos los líderes de la vacunación frente a COVID en España y posiblemente en Europa también. Y eso es una excelente noticia. Pero eso no quiere decir que no haya gente que tenga dudas. Y muchas veces estas dudas están motivadas por unos pocos. Y es que la mayoría de la gente que al final no se vacuna no es realmente porque sean antivacunas, sino porque tienen dudas. Y es importante por ello la información. Es importante por ello el transmitir información honesta y veraz sobre los éxitos de las vacunas y también los problemas y las desventajas que en un momento determinado puedan suponer. Pero siempre con un balance muy positivo para aquel que recibe la vacunación. Y es que no olvidemos que no vacunarse es una decisión también activa, es como ponerse o no ponerse el cinturón de seguridad. Indudablemente que no te vacunes no quiere decir que te vayas a morir de forma inmediata, como también puedes circular sin cinturón de seguridad y no quiere decir que por eso vayas a fallecer. Pero indudablemente en este juego de probabilidades, el vacunarse es la opción más inteligente y la que mejores beneficios tiene. Primero para uno mismo, pero también para la sociedad en la que vivimos. Y nada más, esto era la idea que quería contaros del valor de las vacunas y el papel que Galicia jugó en su día y que puede volver a jugar en la lucha contra las enfermedades infecciosas a través de la vacunación.